Y veamos que no es ni la Iglesia Católica, ni las iglesias protestantes, ni el Papa, ni un monstruote, ¿verdad? Vemos que esta bestia es el pecado que nos puede destruir, el pecado que ha destruido a mucha gente y que aún a muchos cristianos, ¿verdad?, los ha afectado y a muchos matado. Esta mañana vamos a hablar acerca de la segunda bestia, ahí en Apocalipsis capítulo 13. Porque curiosamente los que hablan mucho de la bestia nomás hablan de una, y en realidad son dos bestias. Apocalipsis 13, del versículo 11 al 17. Se los voy a leer. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Les decía que yo vengo de una familia que pertenecen a una iglesia donde frecuentemente están hablando de la bestia y viven con miedo de que llegue el reinado de la bestia, y viven siempre, ¿verdad?, esperando que se manifieste esta bestia y esperando que las señales de la bestia aparezcan. Y la señal clásica que todos ellos temen es el número 666. Esto lo dice el versículo 18 que va a leer. Dice que hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. La teoría que tienen los que creen en la bestia, y curiosamente hacen una mezcla de las dos bestias, que va a ser un hombre muy bien parecido, guapo. Tengan cuidado los que miran a Brad Pitt, que va a ser un hombre muy inteligente. Bueno, a ella no, pero descartan a Brad Pitt. Que va a ser un hombre, ¿verdad?, que va a subyugar, a atraer a la humanidad. Y Brad Pitt no más atrae a las mujeres, ¿verdad? Y a Ricky Martin. Y que este hombre va a nacer en el mundo como hijo de Satanás. Que Satanás va a tener una relación con una mujer y va a tener este hijo, y que se le va a identificar por el número 666, y que cuando él ya esté gobernando el mundo, ¿verdad?, todos aquellos que son cristianos y que no lo quieran seguir van a padecer persecución terrible, de tal manera que no van a poder comprar ni vender en las tiendas. Cuando salió la credencial del IFE, hubo muchas iglesias, este tipo de iglesias, que empezaron a decir que la credencial del IFE era la marca de la bestia. Que no fueran a sacar su credencial, porque con esa credencial el
esclavos, ¿dónde están? Y los iba a perseguir, ¿verdad? Los iba a tener bajo su control. Era el principio del control. Yo he tenido muchos años la credencial de IFE y hasta ahorita el gobierno no me ha hecho hacer nada que yo no quiera hacer. Después decían que la internet, que esa iba a ser la clave, ¿verdad? La internet. Que por medio de la internet, que iba a entrar en todos los hogares, ¿verdad? Nos iban a estar, iba a llegar el día que nos iban a tener controlados a todos. Últimamente dicen que un chip, que cuando venga la bestia nos va a poner un chip en la frente o en la mano, que ya no vamos a usar dinero, que cuando vayamos a la tienda, si somos a la bestia, nomás pasamos el chip, ¿verdad? Y todo lo que vayamos a querer, lo vamos a conseguir. Está buena esta idea. Pero los que no tengan el chip, los que no vean a la bestia, no van a poder comprar ni vender. Así que van a pasar mucha hambre. Todas estas hermanos son fábulas, son mentiras. La primera bestia ya vimos que era el pecado. ¿Qué es esta segunda bestia? ¿Qué representa? Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿De dónde salía la primera? Del mar. Decíamos que el mar representa el mundo de pecado. No el mundo donde estamos viviendo, sino el mundo pecador. Esta sale de la tierra. ¿Qué representaba la tierra para los judíos? Representaba el pueblo de Dios. Ah, caray. Esto está intrigante, ¿verdad? Esta bestia sale de la tierra o sale de entre el pueblo de Dios. Y luego dice el apóstol Juan que esta bestia tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. Cordero. Cuando oímos la palabra cordero, ¿en quién pensamos? En Jesús. Juan 1:29, Juan el Bautista presenta a Jesús al mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que es llevado al matadero y en presencia de sus trasquiladores no abre la boca. Cordero. Cuando el apóstol Juan ve a Jesús en el cielo, dice que lo ve como un cordero inmolado, sacrificado. Siempre que oímos cordero pensamos en Jesús, y esta bestia tiene dos cuernos como cordero. Y sale del pueblo de Dios, pero habla como dragón. Ya dijimos que el dragón, ¿a quién representa? Satanás. Entonces, aquí empezamos nosotros a ver, ¿verdad? Que esta bestia es una bestia engañosa. Engañosa. Tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Juan 8:44. Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Porque es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso y padre de mentira. Mentira. Engaño. El padre de la mentira, el mentiroso, y el padre de los mentirosos es Satanás. Y esta bestia es una bestia mentirosa, porque se presenta enmascarada, ¿verdad? Unos cuernos como de cordero, no cuernos de toro, no de alce, de cordero. Pero habla como dragón. Habla como Satanás. Y luego el versículo 12
Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Qué autoridad tiene Satanás sobre nosotros? El pecado. El pecado. Satanás tiene la autoridad que el pecado que tenemos nos hace que le demos. Nosotros pecamos y nos hacemos esclavos de Satanás. Le damos autoridad sobre nosotros. Esta segunda bestia engañosa ejerce toda la autoridad, o sea, maneja el pecado. El pecado que subyuga, que aprisiona, que esclaviza. Esto quiere decir que esta bestia ejerce el deseo por el poder, por la fama, por la riqueza y por los placeres malos. Y la gente que cae en esto sirve a la primera bestia. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces vemos que no hay mucha diferencia entre la primera y la segunda. De diferentes maneras, pero el propósito es el mismo: esclavizar al hombre en el pecado. Luego el siguiente versículo, versículo 13, dice: también hace grandes señales. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué dijo Jesucristo que buscaban los judíos? Señales. Señales. ¿Qué buscaban los griegos? Sabiduría. Señales. Esto es inquietante, ¿no? Que esa bestia haga señales. ¿No se les hace inquietante? Porque las señales servían para identificar. Para identificar. En 1 Corintios 12:12. 2 Corintios 12:12. Dice el apóstol Pablo: había algunos que dudaban de que Pablo fuera apóstol verdadero. Decían que Pablo no era un apóstol verdadero. Y vean lo que dice aquí: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Señales. Los apóstoles demostraban que eran apóstoles de Jesucristo por los prodigios y señales y milagros que hacían. Y esta bestia tiene señales. Señales prodigiosas, porque dice que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Qué peligroso, ¿verdad? Pero vean el versículo 14: y engaña a los moradores de la tierra con las señales. Cuando hablamos del hombre del pecado, ¿se acuerdan? Que hacía señales mentirosas. Señales mentirosas. Hermanos, hay hombres muy astutos que pueden fabricar señales. ¿Han oído hablar de los sanadores que dicen que sanan con sanidad divina? Es una tontería. Si el que está sanando es un hombre, ¿es sanidad divina o humana? Si es un hombre el que lo está haciendo, es humana. Pero dicen que tienen poderes para sanar enfermedades. Y se ha comprobado muchas veces que son mentirosos.
pastores que vienen en el mismo grupo, pero que no llegan juntos, y que son los que siempre se sanan. Y la gente de ahí, ¿tú no te sanas? No, pues yo no. ¿Y tú? No, pues yo tampoco. ¿Por qué? Pues me dijeron que porque no tenía fe. Cualquiera se puede poner un yeso. Yo no soy doctor ni enfermero. Yo no puedo poner un yeso, lo suena en la farmacia. Es fácil, nomás se moja, ¿verdad? Se pone antes de que se seque y esperando que se seque y ya está duro, ¿verdad? Y yo puedo decirles, me rompí el brazo en 3 partes y astillado. Pero ahorita le voy a pedir a Dios, Señor, manda tu poder, que despierte el Espíritu Santo en este momento y me cure el brazo. Me quito el yeso y digo, ya estoy bien. Aleluya. Alabado sea el Señor. Mire, mi brazo está bien. Nunca estuvo malo. Engaño, mentira, prodigios mentirosos, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses 2. Y aquí las señales que hace esta bestia son engañosas, son para engañar, y engaña a los moradores de la tierra. La verdad nunca está asociada con engaño. Los prodigios que hacen Jesús y los apóstoles eran verdaderos. Acuérdense que lo que hace Dios es completo, inmediato y permanente. Cuando el apóstol Pablo sanaba a alguien, ya no se volvía a enfermar de eso, se enfermaba de otras cosas o se moría de otras cosas. Pero la sanidad del Espíritu Santo a través de los apóstoles era completa, inmediata y permanente. La gente que va a dar que los sanen, los están otra vez enfermos y tienen que ir otra vez, y tienen que ir otra vez, y tienen que ir otra vez, porque en realidad ya los sanan. Mentira. O el frío los enferma. ¿Sí? Señales falsas, ¿verdad? De engaño. Como el hombre de pecado. Tantas gentes que pretenden tener poder y que únicamente acaban llevando a la gente a la esclavitud sirviéndolos a ellos o a la esclavitud del pecado. Hombres engañadores que pretenden hacerse pasar por hombres de Dios, pero no hay diferencia entre la primera y la segunda bestia. Luego en el versículo 15 añade otro dato. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hay una diferencia muy grande entre las religiones falsas y la religión verdadera. La religión falsa esclaviza. La religión verdadera liberta, nos hace libres. Cuando llegamos a Cristo somos libres. Si queremos venir, venimos. Si no queremos venir, no venimos. Algunos hermanos se han retirado de esta congregación. ¿Alguna vez yo les he dicho ya no les hablen? ¿Ya son del demonio? ¿Ya están perdidos? No. Son hermanos alejados, hay que orar por ellos. Hay que seguirlos amando. Pero en la religión falsa, al que se quiere alejar, lo persiguen, lo hostigan, lo segregan, lo apartan. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Cristo, si alguien se retira, nos da tristeza porque se está retirando de Cristo. Pero la religión falsa se enojan porque se están retirando de ellos, del jefe, del líder, del profeta, del pastor, o como le quieran llamar. Es que me dejó y ya no va a seguir.
van a seguir dando. No es posible. La religión falsa, la mentira, es un poder perseguidor. La iglesia de Cristo jamás debe de convertirse en un poder perseguidor. Si alguien se va, hay que dar por él. Pero no perseguirlos. La persecución es una evidencia que hay que notar. Porque la verdad ama y liberta, pero la mentira esclaviza y persigue a los que la dejan. Y luego llegamos al versículo 16, la famosa marca. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les hiciese poner una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Cuál será esta marca? ¿El 666? ¿Una S de Satanás? S de Salvador. Ay, caray. Mejor S de Samuel. Ahí estamos más seguros. ¿Cuál será esta marca? ¿De veras nos van a agarrar como a las vacas? Como nos ponen un hierro caliente a las vacas. ¿De eso se trata? No, hermanos. ¿Cuál es la marca del pecado? El pecado mismo. Si el pecado está en mi frente, en mi cabeza, ¿qué hay aquí adentro de mi frente? Examen para Paquito. ¿Qué hay aquí adentro de mi frente? Cerebro, ¿verdad? Bueno, pues esperemos que haya. Esperemos que haya, ¿verdad? Cerebro. A veces hay un gancho con un letrero donde dice: aquí estuvo el cerebro. Aquí estuvo ausente. Aquí adentro, en nuestra frente, está el cerebro. Y el cerebro es lo que mueve todo nuestro cuerpo. Toda obra que hace mi mano está ordenada por mi cerebro. Si mi cerebro ordena hacer a mi mano cosas malas, ¿qué hace mi mano? Cosas malas. Cosas malas. Si el pecado está en mi frente, ¿qué hace mi mano? Mi mano obedece lo que el cerebro diga. ¿Me voy a inyectar heroína? Pero mi mano no lo va a hacer si el cerebro no se lo dice. Cerebro, mano, una conexión directa. Cerebro, obra. Obra. La mano derecha en la Biblia significa poder para hacer cosas. Poder para hacer cosas. Cuando dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, no quiere decir que está sentado en una sillita al lado derecho de Dios. Porque Dios no tiene el lado derecho ni izquierdo, Dios lo llena todo. ¿Qué significa que está sentado a la diestra de Dios? Que está sentado en el poder de Dios. Entonces mi mano va a hacer lo que el cerebro le diga. Pero si mi cerebro está marcado por el pecado, ¿qué va a hacer mi mano? Va a hacer pecado. Va a ser pecado. Entonces, esa es la marca de la bestia, no es un microchip, no es la credencial del IFE, no es la internet, es el pecado. Vale. ¿Alguien no ha sido marcado por el pecado? ¿Qué necesitamos? Que alguien borre esa marca, porque nosotros también la tuvimos. Hasta que la sangre de Jesucristo la borra y recibimos un nuevo sello. Déjenme buscar la cita, creo que está en Colosenses. No estoy seguro del versículo. Sello. Es Efesios 1:13. Alguien dígame Efesios 1:13.
Santo. Ahora nosotros, por medio de la palabra, cuando vamos a hacer algo, el Espíritu Santo nos avisa si es bueno o si es malo. Y nuestra mano ya hace más bien que mal, porque estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya cambió el sello. Y únicamente puede aparecer el sello del pecado si nosotros retiramos al Espíritu Santo de nuestra vida, que es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la frente es la cabeza, es el asiento del cerebro, de los pensamientos, y la mano derecha es el poder para obrar y la obra que sale de nuestro ser. ¿Qué quiere decir entonces el 17 que no podremos comprar ni vender? Versículo 17. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, ricos y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya compraron su dotación de marihuana aún? ¿No? Todavía no es legal. Por abajo. Porque en México muchas cosas pasan, como dijo Luis Miguel, por abajo de la mesa. ¿Ya compraron su cocaína de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué no han comprado? ¿No tienen dinero? ¿Tienen miedo? Es lo que dicen los seguros. ¿Por qué? ¿Por qué no han comprado? ¿Algunos de ustedes venden? Y les da vergüenza decir que sí, nomás a una señora. ¿Por qué? ¿Por qué no compran ni venden marihuana? ¿Por qué no compran ni venden cerveza? ¿Por qué no compran ni venden cigarros? ¿Por qué no compran ni venden todo eso? Porque ya tenemos la marca del Espíritu Santo. Ya no tenemos para el pecado. Eso se refiere que hay cosas que nosotros los cristianos, los que no adoramos a ninguna de las dos bestias, no podemos comercializar. No podemos comprar. Un hermano allá en Mérida tiene una tienda, tiene surtido, muchos clientes. Dice él que lo visitan los de la cerveza. La Corona, la Superior, la Sony, y le ofrecen pintarle y ponerle topos y darle refrigeradores para que venda cerveza. Y las gentes que tienen tienda les dicen, no, pues eso nada más se gana. Y dice el hermano, Dios me bendice tanto sin vender cerveza y sin vender cigarro. Nunca voy a vender eso. La gente sabe que soy cristiano. De eso se trata, hermanos. No tenemos la marca de la bestia y hay cosas que no podemos ni comprar ni vender. No es una marca ni es algo que es una imposición. ¿Qué es esta segunda bestia? ¿Qué es o qué representa esta segunda bestia? La primera era el pecado. ¿Cuál es la segunda bestia? El falso profeta. El falso profeta, pero ¿qué representa el falso profeta cada bestia? Mentira. La religión falsa. La religión falsa. Toda la religión falsa, toda. Los musulmanes, los shintoístas, los católicos, los protestantes, los denominacionales, todos. Toda la religión falsa. Toda la religión anticristiana y pseudocristiana. Todo lo que no es verdadero es la segunda bestia. Todo lo que tiene
tiene apariencia de piedad, pero que niega su eficacia. ¿Se acuerdan lo que decía Jesucristo en Mateo 7:15? ¿Qué decía Jesucristo en Mateo 7:15? Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de qué? De ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces. Fíjense qué peligroso. ¿Cuánta gente huyendo del pecado llega a religiones falsas? ¿Cuánta gente en este mismo momento, huyendo del pecado, están en una religión falsa? Y piensan que están a salvo. Piensan que están a salvo. Porque no han distinguido los cuernos de cordero con la voz del dragón. Corderos que hablan como dragón. Hay un hombre en Guadalajara, se llama Samuel Joaquín. Samuel, usurpador. Se llama Samuel Joaquín. Es el profeta de los aaronitas. Una iglesia que tiene mucha gente en el mundo. Y lo llaman el profeta, el siervo de Dios. Pero jamás lo van a ver servir a nadie. Al contrario, a él lo sirven. Hay muchas cosas que hacer, yo no sé si son ciertas. Cosas que a veces caen en lo ridículo, que pueden ser ciertas porque la gente es muy ridícula. Pero ese hombre no sirve a nadie, le sirven. Y sin embargo se hace ganar el siervo. Me platicaba una hermana muy pobrecita en Yucatán, que una vez invitó al pastor de su iglesia a comer. Y le puso una regañada. Porque le dio frijoles. Hermana, cuando el siervo del Señor viene a su casa, mate una gallinita. Algo sustancioso. ¿Cómo le ofrece al siervo unos frijoles? El siervo. Gentes que no piensan, ¿verdad? Mateo 20:28. Vino el Hijo de Dios al mundo. El Hijo de Dios vino al mundo. Y dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué diferencia, ¿verdad? Era un siervo. Pero estos famosos siervos del Señor no sirven. ¿Qué dije? No sirven, ¿verdad? No sirven para nada. Pero la gente lo sigue, porque piensan que es el siervo del Señor. La religión falsa manifiesta plenamente el pecado. En la religión falsa siempre se está luchando por el poder. ¿Quién manda? Aquí en esta iglesia, ¿quién manda? Váyanme diciendo, porque si no soy yo, ya me voy. Aquí manda Cristo. Aquí manda Cristo. A veces yo tengo la razón, a veces no. ¿Por qué voy a mandar cuando no tengo la razón? En la religión falsa siempre se están peleando por el poder, por ser el más famoso, el más conocido. Yo siempre tengo que estar ahí arriba, para que la gente me vea. La riqueza. ¿Saben cuánto tenemos en nuestra rueda después de haber construido eso? Como 10,000 pesos. Es lo que tenemos.
¿Saben cuánto tienen los mormones? ¿Saben cuánto tienen los testigos de Jehová? ¿Saben cuánto dinero tiene la Iglesia Católica? Yo espero que nunca tengamos mucho dinero, ¿no? Hay mucho que hacer. Hay mucha gente necesitada. Si no hay más que hacer, hay que buscar gente necesitada, ¿verdad? Hay que ayudar predicadores que vayan y prediquen. Pero guardar dinero, donar dinero. Sin embargo, la religión falsa siempre están peleando por el poder, por la fama, por la riqueza y por los placeres. Por los placeres. Qué bueno que no soy un predicador barrigón, ¿verdad? Si no me dirían, ay, se van a doler a la gula, a la glotonería, ¿verdad? Los placeres. Segunda de Timoteo 3:6. Segunda de Timoteo 3:6. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Aparentan piedad, pero niegan la eficacia de ella. Aparentan amar a Dios como corderos, pero sus obras son de dragón. Adulterio de líderes de iglesias, pedofilia, abuso de niños, de líderes de iglesias, religión falsa, expuesta por la Biblia. Gente hipócrita, marcados por el pecado, pero que claman tener acceso directo a Dios, tener dones del Espíritu Santo y producir señales. Y la Biblia dice que son falsos porque no pueden mostrar señal verdadera. No pueden mostrar señal verdadera. El hombre que me dijo que tenía el Espíritu Santo y que Dios lo había mandado a mi casa, y cuando dije que me interesara mi dedo, se enojó. Y me dijo, generación mala y perversa demanda señal, pero señal no les dará nada en aquel momento. Yo no le demandé señal. Usted llegó a mi casa diciendo que usted tenía el poder de Dios. Yo no lo voy a buscar, ¿verdad? Ya cuando se enojó me dijo, las perlas no son para los puercos. Y fue cuando yo le dije, pues esta perla no te la vas a llevar. Reclaman hacer señales, pero no tienen ninguna señal. Ninguna señal. Tienen don de sanidad y se les mueren las gentes, se les mueren los hijos y se les muere la esposa. ¿Dónde está su don de sanidad? Son señales falsas. No pueden mostrar señal verdadera porque no la tienen, pero sí pueden mostrar pecado. En estas iglesias se predica mucho el perdón y el amor. Vayan a estas iglesias y se predica mucho el perdón y el amor, pero jamás van a oír un sermón de santidad. Jamás. Porque no la tienen. Y sin santidad, ninguno verá al Señor. El verdadero cristiano no comercia con el pecado. Pero queda el versículo 18. ¿No les intriga el versículo 18? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Han escuchado que el 666 es el número de Satanás? ¿De dónde salió eso? Es que el 6 es imperfección, y entonces es 3 veces imperfecto. Eso es lo que es difícil. Pero el único lugar en la
Satanás es imperfecto, nunca va a poder ser perfecto. Y los que siguen a Satanás son imperfectos. Y nuestra lucha es contra estos hombres que, siendo imperfectos, se quieren presentar como perfectos. Hermanos, esta mañana Dios habló conmigo. Mentiroso. Dios ya habló por la palabra, no está hablando con gente. Si quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia. Dios no tiene hijos preferidos o consentidos. Cristo murió por todos y todos los que aceptamos a Cristo somos hijos igual. No hay seres más privilegiados o menos privilegiados, pero hay hombres que vienen, ¿verdad?, y claman: esta mañana hablé con Dios. Juan cayó como muerto cuando vio a Jesús, cuando oyó su voz. Isaías gritó: me quiero morir, cuando vio a Dios. ¿Cómo pueden decir? Esta mañana hablé con Dios. Así como, a veces no hablan ni con su esposa, no es conmigo. 666 es número de hombre. Es para que identifiquemos a esta clase de hombres que, motivados por Satanás, por el poder, por la fama, por la riqueza y por los placeres, hablan como ovejas. Pero cuando los vemos, sus obras son dragones. Son dragones. Decía el hermano Servando que siempre que él faltaba a la iglesia donde asistía, el lunes tempranito llegaba el predicador. Qué buen siervo, ¿verdad? Llegaba y le decía: vengo por tu diezmo. Vengo por el diezmo. Porque el diezmo es para mí. La ofrenda es para Dios, el diezmo es para mí. Me debes el diezmo. No llegaba a preguntarle: hermano, ¿tienes problemas? ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no fuiste? ¿Qué te puedo ayudar? No. Hermano, no fuiste ayer. Vengo por el diezmo. Hermano, siervo de Dios, dragonzote, ¿verdad? Dragonzote. Primera bestia, el pecado. Segunda bestia, la religión falsa. ¿Cuál de ellos es más peligroso? Yo creo que igual. Las obras son las mismas. Y a mí se me hace tan peligrosa la segunda, porque la pobre gente que anda huyendo del pecado llegan a una de estas iglesias y acaban esclavizados por estos hombres, esclavizados por ideas y esclavos, ¿verdad? Trabajando para esa persona, literalmente esclavos. Hay que cuidarnos de ambas. Y el único antídoto que tenemos es la palabra de Dios. Seguir la paz con todos y la santidad. Acuérdense de eso. Donde no hay santidad no está Dios. Dios los llama a ser santos. Olvídense del poder y de la fama y de los placeres y de la riqueza. Todo eso se acaba. La santidad es el ADN de Dios y es lo que nos identifica directamente con Dios. Por eso Cristo dio su sangre para limpiarnos del pecado. Por eso cuando somos limpios del pecado, el Espíritu Santo viene y nos sella con el Espíritu de Dios. Y por eso ese sello se puede ver a través de lo que hacemos, a través de lo que decimos, a través de lo que pensamos. Porque ya no está el pecado aquí, ahora está Dios aquí, en nuestro corazón espiritual. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Dios. Y no se refiere a este, se refiere a este. El corazón espiritual del ser humano es su mente, su mente. Y la palabra de Dios va limpiando nuestra mente, va quitando las injusticias y va poniendo la buena voluntad, la bondad de Dios y la santidad.
Dios los bendiga.